Muy buenos días, hermanos. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. La Biblia dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muchas gracias, Félix. Y quiero invitarles a meditar juntamente sobre una porción de las Escrituras, profetizando sobre el nacimiento del Señor Jesús y lo que serían sus características fundamentales. Isaías, en la lectura que hemos escuchado, comienza diciendo que respecto a Cristo reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Notemos las mayúsculas porque hace alusión al Espíritu Santo. Muchas veces al estudiar las Escrituras, especialmente en doctrina, teología, separamos y ponemos en compartimentos diversas áreas. Y a veces ese estar en compartimentos diferentes los separa mucho. Pero la Biblia es una sola y hay una unidad maravillosa. Hoy día quiero hablar un poco de esta unidad. Hablamos del nacimiento del Señor y se nos pierde un poco de vista a veces el Espíritu Santo. Y como hemos estado hablando y siguiendo una serie sobre el Espíritu Santo, quiero llevar a mis hermanos, la primera vez que predico de esto, ¿sabe? Lo prediqué una vez a los jóvenes. Los jóvenes me pidieron que predicara, que les diera un tema sobre nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, hay una relación íntima, imposible de separar realmente entre la función del Espíritu Santo y las funciones que cumplió Cristo en esa primera venida. Cuando reflexionamos en este papel, en el papel del Espíritu Santo, en la encarnación y ministerio del Señor Jesucristo, descubrimos que la Biblia nos da mucha, pero mucha luz sobre este importante tema. Y somos nosotros los que a veces evitamos escudriñar en este sentido. Inclusive desde el Antiguo Testamento, mucho antes del nacimiento del Señor Jesús, ya vemos esta relación tan íntima como justamente la escuchábamos en la lectura de la palabra del Señor. Consideremos algunos puntos destacados. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, entre los versos 10 y 12, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1, 10 y 12. Es maravillosa esta porción porque nos une muchos elementos. Nos une, nos confirma, nos ratifica la inspiración de las Escrituras. Nos afirma, nos ratifica que todo lo que se dijo sobre el Señor Jesucristo, y se dijo mucho en el Antiguo Testamento, fue todo inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo está muy preocupado siempre de lo que el Señor hizo e iba a hacer en aquel entonces. El anciano apóstol Pedro, porque a estas alturas era bastante ancianito, es claro cuando dice que el Espíritu Santo adelantó por medio de la profecía que el Señor Jesucristo en su primera venida sufriría.
pero que luego por causa de esos sufrimientos cosecharía gloria. Aquí estamos experimentando esa gloria. La iglesia es parte de esa gloria. Así es, los increíbles detalles que nos entrega Isaías sobre Cristo y su ministerio, detalles que conmocionan porque por algo se le ha llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, las revelaciones de los salmos, todo ello fue adelantado por medio del Espíritu Santo a los profetas y por medio de ellos al resto de los hombres. Nunca olvidemos que el contenido total de la Biblia es obra del Espíritu Santo. Solo considerando la encarnación y nacimiento del Señor, tenemos que el Santo Espíritu proporciona muchísima, pero muchísima información siglos antes que se produjeran los hechos, incluso milenios antes. Tanta y tan clara es esta información que los sacerdotes y los escribas supieron decirle a Herodes cuál era el lugar donde había nacido Cristo. Y lo dice así en Mateo 2, 4 y 6. Esto demuestra también que la Biblia debe interpretarse literalmente. Ellos buscaron e interpretando literalmente las Escrituras le dijeron a Herodes que quería saber dónde estaba Cristo para matarlo. Pero le dijeron, dice, según las Escrituras, Cristo va a nacer en Belén de Judea. Y así fue. Es decir, había certeza plena de que las Escrituras estaban anunciando la venida del Mesías y cuánta cosa no se dijo de él. La información relacionada con su nacimiento, con su infancia, o lo que es lo mismo decir, la información que el Espíritu Santo adelantó, profetizó sobre Cristo, es clara y fácil de entender. Dijo, por ejemplo, que el Mesías sería de la tribu de Judá. Más específicamente, sería de la familia de David, según Isaías 9:7. Nacería de una mujer virgen, de acuerdo a Isaías 7:14. Nacería en Belén, de acuerdo a Miqueas 5:2. El tiempo de su nacimiento se puede calcular con bastante precisión a partir de las profecías de Daniel, en Daniel 9:24 al 26. Su nacimiento estaría asociado a un gran dolor, de acuerdo a Jeremías 31:15, que fue justamente la matanza de los niños por parte de Herodes, buscando y persiguiendo al Señor Jesucristo. Pasaría un tiempo de su niñez en Egipto para luego regresar a Israel, según Oseas 11:1. Sería llamado Nazareo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo todas esas cosas? El Espíritu Santo. ¿Cómo adelantó el ministerio del Señor? Estaba muy, pero muy preocupado de ese ministerio. Nunca desconectemos una parte tan importante de las Escrituras como esta. Y luego, hermanos queridos, algo que es bastante más conocido, quizás aún que las profecías, porque solamente he mencionado 8 profecías que están claramente establecidas en las Escrituras, claramente establecidas, y que fueron incluso reconocidas por personas malvadas en su tiempo. La labor del Espíritu Santo en la encarnación de Cristo, de acuerdo a Lucas 1, 26 al 35, es impactante, es impresionante. Luego, con el fin de llevar la profecía a hechos concretos, es decir, que se cumpliera la profecía, con el fin de que la encarnación de Cristo fuese un hecho, vemos al Espíritu Santo realizar un milagro sobrecogedor allí en Lucas 1, del 26 al 35. Vamos a evitar leer todas las porciones porque a esta altura ya, si las leyéramos todas, estaríamos a punto de terminar el mensaje. Hermanos queridos, esa obra de creación única, cuando habla con María y le explica que ella va a tener un niño, pero es un niño único, sin precedentes, es un niño que lo va a tener sin tener relación alguna con varón. Este milagro es algo que sobrecoge, amados hermanos. Y podemos entender un poco mejor la declaración de Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Para mí, una de las porciones, y lo he dicho otra vez en otras oportunidades, más conmovedora, que más me toca en lo íntimo,
Cuando hablando el Señor en Hebreos 10, 20 dice, hablando de los sacrificios, de todo lo que se hacía para agradar a Dios en el Antiguo Testamento, dice, por lo cual, y como todas esas cosas no servían para nada al final, porque además no eran hechas con un corazón apropiado, y aunque fuesen hechas con un corazón apropiado, ningún animal, el sacrificio ni aun de millares de animales podía limpiar los pecados, quitar los pecados. Y entonces en Hebreos encontramos, voy a leer solamente el versículo pertinente, por lo cual, refiriéndose a Cristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y aquí viene la parte que realmente a mí me llega hasta los tuétanos de los huesos. Más me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Eso es Navidad. El Señor Dios, la Trinidad completa involucrada, prepara un cuerpo para la segunda persona de la Trinidad. Hermano, esto es tremendamente impactante, emocionante. Y ahí, cuando se presenta el ángel hablando con María, vemos la realización de esto. Cómo comienza el cielo a preparar, a formar un cuerpo que sería el único sacrificio aceptable finalmente para Dios, para no cubrir, sino para quitar el pecado del mundo. Luego, con el fin de que José entendiera y participara activamente de estos hechos, también un ángel enviado de Dios informa y tranquiliza a José diciéndole, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20, segunda parte del versículo. Del Espíritu Santo es. ¡Qué participación más activa en el ministerio de Cristo! El Espíritu Santo hablando de Él, pero con muchísimas palabras en el Antiguo Testamento. Y ahora hablando, no hablando, sino que materializando las profecías, realizando un milagro sublime, tremendo, prepara cuerpo y trabaja en María. De esta manera el Espíritu Santo continúa con su obra de creación, como lo vemos en Génesis 1, 2 y en Génesis 26. Él participó en la creación del primer Adán y ahora en la del postrer Adán, como es mencionado en las Escrituras por Pablo, el segundo Adán. ¿Cuánto se puede meditar en estos, hermanos? Pero no les voy a tomar demasiado tiempo. Y bueno, ¿dónde más está el Espíritu Santo en la obra de Cristo? Bueno, en todo, en todo. Imagínense, habló de Él, preparó el camino, creó un cuerpo muy especial. Y hasta aquí, con eso, vemos dos importantísimos ministerios del Espíritu Santo respecto a Cristo. Anuncio y explicación de lo que iba a ser su ministerio desde el remoto Antiguo Testamento. Cosas muy poco comprendidas, como lo dice Pedro, la primera lectura que tuvimos. Y en segundo lugar, vemos al Espíritu Santo actuando como creador, obrando allí en el cuerpo de María. Consideremos ahora brevemente su obrar durante el ministerio de Cristo en la tierra, porque no quiero salirme mucho del tema propiamente tal nacimiento, pero el tema es tan amplio que quiero solamente dejarlo abierto para otras meditaciones y para nuestra meditación diaria. Hermanos, durante su ministerio en la tierra estuvo en todo el desarrollo de la persona de Cristo, no solamente en ese acto de creación maravilloso allí con María en Lucas al principio de la lectura. Él, y así lo dice en Isaías 11, 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es lo que leía hace poquitito Félix. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Un día, durante su creación nomás, no, durante todo su ministerio. Siempre el Espíritu Santo estuvo con él. Y reposará el Espíritu de Jehová. Y
desglosa cómo es este espíritu, por así decirlo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, como leía nuestro hermano Félix. Por lo tanto, era obvio que Cristo poseería estas mismas características, a saber, sería sabio en extremo, inteligente en extremo, gran consejero, poderoso en palabra y obra, conocedor de toda ciencia física, abstracta y espiritual, y temeroso de Dios. Y esto lo vemos desde su niñez, como bien lo dice Lucas 2:40, 2:52, que el niño crecía en sabiduría, en conocimiento. Por esa razón, nunca se encontró pecado en él. Es la única persona de la cual se puede decir, la única que es una persona impecable, porque no se encontró ni se encontrará pecado en él. El accionar del Espíritu Santo en la vida de Cristo fue total. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el ungido. Noten este título. Es sinónimo, Cristo de Mesías, uno en griego, el otro en hebreo, y en castellano, ungido. Pero es el ungido por excelencia. Nosotros somos ungidos como cristianos por el Espíritu Santo, pero el ungimiento del Señor es tal que se le llama el Mesías, es decir, el ungido. Se le llama el Cristo, es decir, el ungido. Por eso, el subtítulo en esta parte dice el ungido por excelencia, porque su comunión con la unción, su comunión con el Espíritu Santo es tal que no puede ser duplicada en ningún ser humano. Los reyes son ungidos, los sacerdotes son ungidos, los profetas son ungidos, indicando que tienen misiones destacadas y esas misiones no las pueden realizar sin la obra del Espíritu Santo. De alguna manera los jueces de Israel fueron ungidos. No obstante, en todos estos casos el ungimiento fue un acto separatorio, un acto de investidura para una labor específica. También podemos decir que el Espíritu Santo actuó en ellos con el fin de dar sabiduría, poder, palabra del Señor en sus ministerios. Sin embargo, en Jesús, más que un hombre ungido, era Dios. Parte de la Trinidad, Jesús nunca dejó de serlo. Y en plena comunión y propósito con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso su ungimiento tiene un carácter único. Por eso es el Mesías, el ungido, el Cristo. Sinónimos absolutos, solo en diferentes idiomas. En él se podían reconocer todos los dones en forma perfecta. El fruto del Espíritu en forma perfecta. El poder en forma perfecta. El actuar diario. Ese actuar que nos cuesta tanto a veces ser cristianos las 24 horas de cada día de la semana. Pero su actuar diario fue en forma perfecta. Por eso fue impecable. El actuar religioso en forma perfecta. Por ello, Pedro lo constituye y dice así, y no es Pedro, es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, que nos insta a seguir el modelo que Cristo nos dejó porque fue perfecto. Jesús, siendo uno con el Padre, se hizo siervo y siendo uno con el Espíritu Santo, se sometió a él en la tierra. Solo de Jesús se sabe que el Espíritu lo indicara, bajando sobre él como paloma y luego de su bautismo. En Juan 1 lo dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero que el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 32 al 34. Un ungido muy especial, un ungido único Del mismo modo, solo de Jesús el Padre ha dicho,
incluso en el mismo bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Dios, la Trinidad entera está preocupada de que lo escuchemos su mensaje. El Espíritu Santo está muy preocupado de eso. El Padre está muy preocupado de eso. Cristo está muy preocupado de que le oigan y lo sigamos escuchando hoy día. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Lo has escuchado? ¿O simplemente esta Navidad, esta conmemoración va a ser una más? Escuchémoslo. Hermanos queridos, es tanto lo que podemos aprender de esta relación del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto. Es tanto. A veces se nos olvida que durante la tentación del Señor en el desierto hubo alguien que lo acompañó. Ese fue el Espíritu Santo quien estaba plenamente gozoso realizando su tarea en él. Por eso es que en Lucas 4:1-2 dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hermanos, ¿quién está contigo llenándote cuando eres tentado? ¿Quién está contigo fortaleciéndote cuando Satanás trata de destruirte, cuando trata de meter pensamientos en tu cabeza, cuando trata de que realices acciones que van contra la voluntad de Dios y por lo tanto son tremendamente destructivas? Amigo querido, te destruyes llorando solamente por tus problemas, buscando a otros para que te escuchen, o buscas primeramente el rostro de Dios y con él el Espíritu del Señor. Hermanos queridos, esas lecciones son muy grandes que podemos sacar, deducir de este actuar entre Cristo y el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces los vemos juntos actuando? Le vemos actuando con Cristo en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, cuando echaba demonios, ahí estaba el Espíritu. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Hechos 10, Pedro le explica a los gentiles, comillas, esto está en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, en todo el ministerio de nuestro Señor el Espíritu Santo le acompañó. En su sacrificio cruento, ahí también estaba. Cuando leemos en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Siempre. Es muy común que se disocie el nacimiento del Señor con la cruz en la cual murió. En otros términos, separamos Navidad de la pasión y muerte del Señor. No obstante, Navidad es el nacimiento de un Salvador, lo cual implica ineludiblemente el nacimiento de un sacrificio. Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no hubieran nacido, no habría Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la alegría de la Navidad? El objetivo, el centro, la motivación, la esencia de esa alegría de la que tanto hablamos y la de que tanto manifestamos en Navidad. Regalos, luces. El regalo, Dios envía su regalo, pero ¿cuál es el regalo? Es un Salvador, ese es el regalo, ese es el motivo de alegría, ese es el centro de lo que es Navidad. Un Salvador con nosotros, Emmanuel, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo. Quedar solo en la alegría del niñito santo que nació en Belén es igual a nada, pues la alegría de Navidad está basada en que Dios, por su gran amor, nos envió su Cordero, su sacrificio. Me preparaste cuerpo para salvar a todo aquel que le reciba. Y aquí, aunque los poetas, y los respeto mucho, y hay mucha libertad poética en muchos de nuestros himnos, pero ¿a quién vamos a recibir? No al niñito.
en nuestro corazón vamos a recibir al Salvador, es decir, a aquel que creció, dio su vida por ti y ahora la ofrece para tu salvación. Abre tu corazón. No a ese niñito de la cuna, porque aún no había sido sacrificado. Y es el sacrificio, aunque parezca muy fuerte, pero es la verdad. Eso es Biblia, lo otro es fantasía. La Navidad se asocia íntimamente con la semana de pasión del Señor. Bueno, y así también el Espíritu Santo actuó en su resurrección. Ah, no, también, claro que sí. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, leemos: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es una garantía, y la dio Cristo con el Espíritu Santo y el Padre, de que si Él levantaba a Cristo de los muertos, también nos va a levantar a nosotros. Y podríamos continuar este mensaje después, ya desarrollando todo el ministerio, ¿no? Cómo actuó hasta incluso después de la resurrección del Señor y aún después de la ascensión. Hay tanto que decir sobre el Espíritu Santo y su intervención en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ascensión ahí, después de haber dado mandamiento, y notemos otra vez, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Siempre está presente. Siempre. ¿No te habías dado cuenta? Sorpresa. Siempre está presente. Como hemos visto, no podemos omitir la importantísima labor del Espíritu en toda la obra de Cristo, desde las profecías que hablaban de Él, pasando por la obra de creación en el vientre de María, continuando con su desarrollo y crecimiento como hombre, siguiendo en su ministerio global, al punto de estar presente en su muerte y resurrección. Inseparable. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice: pues para esto fuisteis llamados. Ahora se refiere a nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. En esta porción se nos insta a seguir los pasos del Señor, lo cual nos lleva necesariamente a considerar al Espíritu Santo, sin el cual es imposible. Por ello Dios da a sus hijos, y por eso estamos en los domingos siguiendo una serie sobre el Espíritu Santo y el creyente, para entender mejor esto, porque Dios dio a sus hijos el bendito sello, las benditas arras, el bendito consolador que nos guía y ayuda. Él está con nosotros como estuvo con Cristo. No solo en los momentos difíciles, sino que en forma continua, esculpiendo en nosotros poco a poco la imagen del Hijo en nosotros, ayudándonos a dar cada paso desde el momento que nos levantamos en la mañana, dirigidos por Él. Y si queremos buscar ejemplos, busquemos a Cristo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al igual que nuestro Señor fue dirigido en todo, es de la única persona en la cual se puede decir que la plenitud completa, perfecta del Espíritu Santo se desarrolló. Bueno, busquemos nosotros que esa plenitud también se desarrolle en nosotros, en la medida de nuestras limitaciones. Pero empecemos rindiéndonos y reconociendo que nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento y antes, nos dejó un ejemplo claro de cómo quiere que vivamos. ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Mira a Cristo. Ahí está la cosa. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo. He querido destacar especialmente la idea de esos momentos tan especiales que constituyeron la venida del Señor, el nacimiento, la concepción de embarazo, desarrollo, etcétera, hasta el nacimiento especialmente y los primeros años. Cómo el Espíritu Santo guió en todo. Hermanos, tú puedes ser guiado también en todo.
Y para empezar, aquí está toda la voluntad del Espíritu Santo para tu vida. Vimos que sobreabunda la cantidad de información que el Espíritu Santo da de lo que iba a ser el ministerio de Cristo. Pero también sobreabunda la información de lo que Él quiere de ti. Así que saber hacer la voluntad del Señor comienza leyendo la palabra del Señor y diciendo: Señor, haz tu voluntad en mí. Qué palabras que podemos imitar, las palabras de María, ¿no? Sea hecha su voluntad. Somos siervos. No solamente María fue una sierva maravillosa, que no hay palabras para describirla, fantástica, pero también tú eres un siervo del Señor. Rindámonos para que Él pueda hacer todo ese ministerio, todo ese bagaje de cosas que el Espíritu Santo, esa maleta llena de cosas con las que llegó a mi corazón cuando le recibí como mi Salvador personal, que pueda abrirla y hacer todas las cosas que Él vino a hacer. Y si todavía ese Santo Espíritu, ese santo compañero, ese maravilloso compañero que guió al Señor, no está en tu vida, es tan fácil cambiar esa condición. Basta con reconocer en Cristo a tu Salvador, que ese niño creció, que ese niño es aquel cuerpo que preparó la Trinidad con el objeto de ofrecer un sacrificio, el único sacrificio aceptable ante Dios para tu salvación. Eso es Navidad. Eso es Navidad. No le pongamos más adorno. Eso es Navidad. Un Salvador ha nacido. ¿Un Salvador para quién? Para ti. Para mí. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Y te pedimos perdón por lo mucho que evitamos recibir esas enseñanzas, Señor. Y si las recibimos, lo mucho que evitamos ponerlas en práctica. Perdón, Señor, perdón. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica y realmente poder llevar a cabo en nuestra vida esas palabras, Señor, esa exhortación tan maravillosa de Pedro, de mirar a Cristo como nuestro ejemplo maravilloso a quien seguir. Padre, ayúdanos, por favor. Y gracias por estar conmemorando esta Navidad, Señor. Te queremos mucho, Señor. Te agradecemos mucho ese sacrificio que preparaste para nosotros, Señor. Señor, desde su infancia se profetiza sobre él y se le dice incluso a María que una espada atravesará su alma porque había muchos sufrimientos por delante, porque nació para sufrir por nosotros, morir por nosotros. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias por entender este sentido que tu palabra muestra con tanta claridad. Bendice a cada persona aquí presente, Señor. Y si este sentido todavía no cabe en sus corazones o en sus mentes, yo te ruego, Señor, que tú sigas hablando. Estas palabras serán quizás olvidadas, pero tu palabra puede seguir hablando, porque también dice tu palabra que el Espíritu Santo está hablando y convenciendo al mundo de pecado, de su necesidad de un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.